Podemos ir Dale. rapidito con el doctor Luis Rosales. Él está en Estados Unidos, ¿no? Él está trabajando en lo que es la campaña electoral en ese país. La última vez que hablamos con él nos contaba, bueno, las repercusiones de lo que había sido la renuncia de Biden a Biden. su candidatura. Pero quiero preguntarle cómo se está siguiendo el tema Venezuela, si es gravitante esta hora la denuncia de fraude que hace la oposición y si el resultado se puede revertir en algún punto a raíz de estas denuncias. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Un gran saludo a todos los correntinos. Bien. Bueno, elecciones en Venezuela. Para muchos era sabido que saque la cantidad de votos que saque la oposición, lo mismo iba a ganar Maduro. Otros mantenían, por cómo se dio esta campaña y cómo venían los sondeos previos, esperanzas a que realmente el resultado sea distinto. ¿Qué lectura podemos hacer pasadas pocas horas del cierre? Bueno, primero se ve que el aluvión de votos opositores fue muy grande porque reconocieron poca diferencia. Sí, ayer me Normalmente, llamó la atención cuando el comando da el resultado, yo digo, apenas 51 para... bueno, normalmente esos dictadores, cuando simulan tener democracia, se adjudican 80, 90% de los votos. Lo hemos visto en varios países, en otros Ujú, países. Se ve que la presión era muy grande, la cantidad de votos opositores era muy grande. Bueno, lo viene haciendo desde prácticamente desde que asumió Maduro. ujú, La, la elección en la que asumió en el 2013 fue bastante viciada, le ganó por poquito a los ujú, opositores tampoco la reconocieron. Después cuando reconocieron una derrota grande en Maduro, que fue la elección parlamentaria del 2015, al poco tiempo, por un procedimiento súper retorcido, apareció una Asamblea Nacional, es decir, un Congreso Nacional paralelo que desconocía al electo por el pueblo. Es decir, la voluntad del pueblo, si me conviene, si no me conviene, no existe la claro. voluntad del pueblo, es la voluntad del chavismo. Y el país destruyéndose en una espiral de, a ver, no votaron los 10 millones, no, 8, 10 millones de venezolanos que viven afuera, que ya Ujú, votaron en realidad, ujú, votaron con los pies, ujú, de una yéndose. forma. Rosales, hoy debatíamos en el comienzo del programa, bueno, ¿qué se hace en estas circunstancias? Porque debatimos, peleamos, discutimos. El tema puntual es que, más allá del no reconocimiento de los países del mundo, ¿cómo haces para cambiar esta realidad ahí adentro? Y bueno, ¿qué hacemos con Cuba Por eso. o con Nicaragua? ¿Qué hacemos? No se puede hacer bastante poco. Y ¿Qué sí. se hace con Corea del Norte? ¿Alguien cree que Kim realmente tiene el favor del pueblo en Corea del Norte? Ujú, ¿Qué hacemos con la dictadura de Al-Assad en Siria, que masacró a la mitad de su pueblo para mantenerse en el poder en la guerra civil? Es decir, las, las dictaduras, hubieron en algunos casos dictadores que armaron ellos mismos su propia salida, eh, no sé, electoral, popular. Pinochet en Chile, que por la presión internacional era un dictador de derecha y se quedó colgado del pincel, en el sentido que los países que normalmente apoyaban la dictadura de derecha se fueron corriendo, porque en ujú, alguna, en general, las democracias occidentales tienen, por más que geopolíticamente les convenga, tienen pruritos democráticos, porque son democracias internas, sus opiniones públicas presionan, pero a la Rusia de Putin y a la China de Xi Jinping, ¿quién los va a presionar para no apoyar a Maduro si Maduro es una buena fuente de energía, un punto geoestratégico en América Latina, en el patio, entre comillas, patio trasero de Estados Unidos? ujú. Entonces, eh, lamentablemente, o no, o siendo realista, eh, la idea de que a nivel internacional existe un orden jurídico donde hay que cumplir la voluntad popular es una falacia. A Claro. nivel internacional, afortunadamente existen algunos organismos internacionales que, para que tuvieran llegada y alcance y no fueran demasiado parciales para un bloque u otro, se los concibió con algunos equilibrios que pueden avanzar bastante poco, y no hay ley internacional a nivel planetario.
Lo que se ha logrado en muchos países de que haya un imperio de la ley y que el monarca, dictador, tirano, caudillo, llámenlo como ustedes quieran, no logre imponer su autoridad absoluta sobre los ciudadanos, sobre el pueblo. Eso se ha logrado a nivel interno, con leyes, constituciones, en algunos países de la Tierra nada más, son pocos y cada vez más pocos. Y lo que se ha logrado eso, a nivel internacional no se logró. La ONU, la OEA, la Unión Africana, llámenle con cualquier nombre a los organismos internacionales, consiguen que los países dialogan, se pongan de acuerdo, intenten buscar puntos en común, pero ninguno de esos organismos tiene la autoridad para imponerle a un país algo. Claro, que no acepte. Luis, en lo formal entiendo que decís es poco lo que se puede hacer desde afuera y desde adentro uno imagina que en el contexto también, no sé, no me imagino que puedan obtener alguna resolución adversa judicial o que puedan cambiar el resultado, pedir que se vote de nuevo. Pero en lo práctico, es decir, esta cantidad de votos que logró la oposición, ¿puede significar problemas en la gobernabilidad de Maduro y a la par un endurecimiento de su régimen? Sí, puede pasar. A ver, Maduro estuvo complicado en el 17, 18, cuando los jóvenes, que ahora no viven en Venezuela, la mayoría se fueron, o están presos o los mataron 300, 500, no sé, 1000, no se sabe cuántos, y hay un montón de presos políticos, salió en las calles. Ahora, todo el aparato represivo del chavismo es enorme. Como buena dictadura de izquierda, como siguiendo el criterio de los cubanos, tienen cerca de 2 millones, entre 2 millones y 5 millones de personas adictas al régimen, armadas, las milicias, mucho más importante que las Fuerzas Armadas. Por si acaso las Fuerzas Armadas tomaran la decisión de no seguir apoyando esta dictadura. Porque si pasaba eso, Chávez, y sobre todo Maduro, buen alumno de los Castro en Cuba, armó a 5 millones. Entonces, la ciudadanía indefensa, sin armas, no puede hacer nada. Absolutamente, o muy poco es lo que puede hacer. Lo que decidieron hacer es lo que hicieron. Un tercio del país vive afuera, lo vivimos todos los días. Bueno, ayer cuando se veía desde Buenos Aires, ¿no? Lo que pasaba fuera de la embajada, uno por ahí, qué sé yo, en número quizás, no sé si es tan significativo, pero escuchar, yo no sé si uno escucha siquiera en aquellos que han emigrado del país ese sentimiento de tristeza que tienen los venezolanos que se fueron, de querer volver. Perdón, decía 10 millones afuera. Entre 8 y 12 millones, bueno, y pero algunos 9, 10 millones. los habilitados para 21 votar. los habilitados a votar, o sea, debe tener 30 millones de habitantes Venezuela más o menos, o sea, un cuarto Hay 30 de millones de venezolanos, 10 millones viven afuera. Y claro, un cuarto de Venezuela está fuera de Venezuela. Un tercio aproximadamente. Es como si en la Argentina se irían 15 millones de personas, es decir, toda la población de Cava y Gran Buenos Aires junta prácticamente. Decidieran irse, se fueran a, no sé, hay 2 millones en Colombia, hay 500.000 o más, 600.000 en España, 500.000 en Perú, 500.000 en Chile, 300.000 en Argentina, se calcula, y sigue la lista en México, en Estados Unidos hay 500.000. Y el hecho de que otros países que uno podría ubicarlos más afines ideológicamente, caso Chile con Boric, caso Brasil de Lula, hayan tenido estas diferencias en esta oportunidad, ¿también puede significar algún cambio? O como decías al principio, Luis, nada importa cuando vos tenés a Rusia, a China, digamos, favorecidos porque siga este régimen en Venezuela, entonces poco importa lo que pueda pensar o pasar con esa especie de eje latinoamericano que en algún momento se había querido conformar y consolidar. Bueno, a nivel internacional, para seguir con la idea, lo único obligatorio a nivel internacional es para los firmantes de las Naciones Unidas una decisión del Consejo de Seguridad, no de la Asamblea General. Los argentinos tenemos bastante experiencia con el tema Malvinas. Se consigue que la Asamblea General recomiende a las partes negociar y Gran Bretaña no lo cumple. ¿Por qué?
porque no es obligatorio. Las decisiones del Consejo de Seguridad. Ahora, el Consejo de Seguridad, hay 5 países que son los triunfantes de la Segunda Guerra Mundial: Estados Unidos, Inglaterra, Francia, China y Rusia. Esos 5 países tienen poder de veto. Entonces, nunca va a haber una declaración obligatoria a nivel internacional del Consejo de Seguridad en la que no estén de acuerdo estos 5 países. Entonces, siempre está o el veto de Estados Unidos o el veto de China o de Rusia, para un lado o para el otro. Entonces, no va a haber ninguna una acción obligatoria de organismo internacional alguno que obligue a Maduro, o que si no cumple Maduro se manda una fuerza internacional a imponer ese criterio. No va a existir eso. Bien. Respecto de lo que decís a nivel de los respaldos, persiste ese respaldo en Chile, Colombia, España, países socialistas, para decirlo, con gobiernos socialistas. Me parece que, tengo que confirmarlo bien, pero Lula reconoció a Maduro, por lo que vi, pero lo tengo que confirmar, porque no lo leí de diarios brasileños. Pero recién destacabas, Luis, una cuestión que es importante en este momento del nuevo mundo, que China y que Rusia avalen y, bueno, tienen un sustento hacia el futuro para no quedar aislado del mundo. Bueno, durante décadas la dictadura cubana, muy aplaudida por los románticos de izquierda argentina, románticos y no tan románticos, contaba con el respaldo de la Unión Soviética, tenía un enclave al lado de Estados Unidos, y andá modelo a los cubanos, ni siquiera con la caída de la Unión Soviética. Y un sistema muy parecido a la clase media cubana, los empresarios y la clase media cubana se fueron en la medida que pudieron. Están todos en la Florida, mayormente en la Florida de los Estados Unidos. Los venezolanos por todas partes del mundo. Son regímenes que gobiernan con un pedazo de la población, que la tienen adicta, un pedazo y otro poco reprimido, y algunos seguidores, obviamente, pero los seguidores son más bien adictos que viven de eso. Ahora la economía un desastre, Cuba un desastre, Nicaragua un desastre, Venezuela un desastre, pero bueno, ponen música de la vieja trova cubana en su momento, ahora no sé bien qué ponen, bachatas, no sé qué, y listo, ya están. Una vergüenza. Las dictaduras, como te digo, de derecha eran un poco más vergonzantes, porque intentaban volver a la democracia de alguna otra forma, media mañana, Pinochet por la presión internacional, Franco porque se murió y armó la salida con el rey de España, con el rey Juan Carlos, que iba a ser el continuador, y se transformó, traicionando por suerte el legado de Franco, se transformó en el garante de la entrada de España a la democracia, el rey Juan Carlos. Ahora vilipendiado, criticado porque por sus amantes y esas cosas, pero el rey de España fue central en que ese país tan importante, europeo, dejara de ser una dictadura latinoamericana y pasara a ser un país de la Unión Europea. Luis, un abrazo, gracias como siempre. Un gran saludo a todos los correntinos, saludos acá de la Trump Tower en Estados Unidos. Sí, en la Trump Tower está trabajando, yo como les contaba al principio, en la campaña electoral que se está dando en Estados Unidos. Él está trabajando en el equipo de campaña de Donald Trump y bueno, y está instalado ahí en este No tienen lugar. patio como en Santa Catalina. No, nosotros desde LT7 Tower, una tower de 2, no, tenemos un piso más, Claro, hay un piso arriba ahí muy selecto. Tenemos que ir a la pausa. LT7. Pero, claro, LT7. Pero LT7 Tower, ¿qué hacemos, Tere? la pausa, y hoy te preguntamos en qué te